has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2026. Hoy amanecí muy feliz. Argentina 3, Argelia 0. Me gustó el partido de España y Cabo Verde. ¡Wow! Bocina. Bueno, señores, como siempre vamos a analizar nuestra prensa local, vamos a ver las internacionales que estaba en el Team Marín de Dopingüe, Cucaramácara, Titirifue y vamos con Cuba. Pero en las locales, es esperando la muerte que estamos, lamenta paciente de alto costo. Señores, yo les voy a hablar a ustedes cómo se ha ido deteriorando el proyecto, el programa de alto costo. Lo sacaron del Ministerio de Salud Pública para pasarlo a Promesecal. Y ahí yo les he dicho a ustedes que yo conozco personas que están bajo ese programa y ellos, adivinen cuál es la medicina. La esperanza de que amanecen un día más de vida. Esa es la esperanza. Por otro lado, alto costo dice que ellos no tienen recursos para cubrir todas las demandas. Pero en el gobierno del PLD no pasaba eso. ¿Dónde está la prioridad en el sistema de salud? ¿A dónde se va el presupuesto del Ministerio de Salud? ¿Quién es el que le asigna el presupuesto a Promesecal? Por otro lado, Magín Díaz, más del 90% estimado en plan anticrisis provendrá del 1% de los ricos. Eso me huele como a la teoría conspirativa, que el 1% de los millonarios son la élite del mundo. Les voy a desmontar a Magín, a ustedes, para que ustedes aprendan a desmontar las narrativas oficiales con su propio proyecto de ley, artículo por artículo. Y en las internacionales, señores, vemos que Estados Unidos advierte tráfico de propiedades confiscadas en Cuba. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Padre amado, abre los oídos de nuestro corazón para escuchar tu voz con claridad. Que tus palabras sean luz y guía en nuestro camino. Danos sabiduría para discernir lo bueno y fuerza para seguir tu voluntad. Confiamos en tu amor infinito, sabiendo que nunca nos abandonas y siempre estás a nuestro lado. Amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en nuestra cablera nacional y en nuestras redes sociales nos pueden sintonizar por CTV RD en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, y Thread y en las plataformas streaming, Fire Stick, WinTV y Roku. Así que no hay excusa. ¿Por dónde empezamos, señor director? ¿Alto costo o el proyecto en patineta de anticrisis? Alto costo, ok. Sí, el proyecto es en patineta. Están ahí toditos, miren, a la algarabía. Es que hay que leer entre líneas. Bueno, esperando la muerte
que estamos, lamenta paciente de alto costo. Durante una rueda de prensa organizada por la Fundación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales Crohn y Colitis de la región norte, Minier relató que ha tenido que desprenderse de gran parte de su patrimonio para costear los gastos médicos. Según explicó, vendió su vehículo, una finca de limones en Loma de Cabrera, y actualmente mantiene hipotecada su vivienda. Es esperando la muerte que estamos. Con esa frase desgarradora, Francisco Minier escribió la situación que enfrenta desde que fue diagnosticado con colitis ulcerativa hace 1 año y medio. Desde entonces asegura que permanece a la espera del tratamiento que necesita para controlar la enfermedad. Durante una rueda de prensa organizada por la Fundación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales Crohn y Colitis de la región norte, Minier relató que ha tenido que desprenderse de gran parte de su patrimonio. Entonces, la situación también fue expuesta por Nayeli García, de 25 años, e ingeniera en tecnología de los alimentos, quien convive con la enfermedad de Crohn desde hace 6 años. La joven denunció que lleva más de 2 años esperando la aprobación de un cambio de medicamento, luego de que su organismo dejara de responder al tratamiento que recibía. Hace más de 2 años mi cuerpo dejó de responder al medicamento Humira debido a los retrasos para recibirlo. Solicité un cambio con todo el papeleo y aún no lo aprueban, manifestó. Nayeli señaló que la demora no solo afecta a su salud, sino que también impide que la dosis del medicamento que actualmente recibe, que ya no le genere efecto alguno, puedan ser destinadas a otros pacientes que sí podrían beneficiarse de ellas. Los testimonios fueron presentados como parte de las denuncias realizadas por la Fundación sobre las dificultades que enfrentan pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales para acceder a tratamientos especializados a través del programa de alto costo, y los que estaban antes y también aquellas personas que tienen problemas, enfermedades del sistema inmune. La descentralización. Durante la actividad, el vocero de la Fundación, Diógenes Cruz, atribuyó que parte de los retrasos que enfrentan los pacientes a la centralización de los procesos administrativos en Santo Domingo, situación que afirmó que afecta de manera particular a quienes residen en la provincia de la región norte. Pedimos que Santiago sea descentralizado de Santo Domingo para evitar el retraso en los procedimientos. Hay pacientes de Dajabón que son notificados un día antes para que reciban su medicamento, y si no pueden trasladarse, deben esperar hasta el mes siguiente, con todo lo que conlleva eso. Asimismo, los presentes solicitaron al presidente de la República, Luis Abinader, al ministro de Salud, Víctor Atala, y al director del programa de medicamentos de alto costo, Carlos Sánchez Olimán, gestionar la inclusión de estos tratamientos dentro de la cobertura de la administradora de riesgo de salud. Pedimos que incluyan en su catálogo este tipo de medicamento, pues según el artículo 61 de la Constitución, la salud es un derecho y hoy en día no estamos teniendo acceso a esto, señaló Cruz. Miren, ¿cuándo va a entender la ciudadanía y a la fundación que alguien le haga llegar eso a uno de los directivos, que estamos frente a un gobierno que viola francamente la Constitución, las leyes y las normas de por sí? Desde la municipalidad, que son detalles, desde institucional, que es el marco y la base fundamental de las instituciones, como que se le olvida las funciones. Imagínense lo constitucional. Bien. Cuando yo les digo a ustedes que la rama de la inteligencia es una rama muy amplia, nosotros los que manejamos esa parte tenemos que conocer cada rama y sus definiciones, y aquí entra lo que es la inteligencia pública. Estos casos, estas historias no son aislados. Esto es un indicador de las fallas estructurales del sistema sanitario y la gestión pública en materia de salud. Estos testimonios, tanto de Francisco Minier y Nayeli García, revelan 3 problemas simultáneos al mismo tiempo. Retraso burocrático en la aprobación de los tratamientos, y en el gobierno del PLD nunca vi eso. Es más, agilizaban el proceso y hasta para infantes. Es penoso ver, cuando yo veo en la televisión que llevan un niño con una condición que alguien del Estado, si le pueden atender, que no. Es penoso ver eso.
Y Diostasio, dicho de paso, yo ayudo. Cuando nosotros tenemos un programa para eso, con protocolos. Y la burocracia no es tan burocrático, no, porque es llevar el expediente completo y ver el ingreso. Porque hay personas que pueden ganar 30,000 pesos, pueden ganar 50,000 pesos, pero con una enfermedad catastrófica así, no tiene el presupuesto para asumir. Y cuando hay problemas, óigamelo bien, en el gobierno del PLD, porque yo tengo conocimiento de causa de personas cercanas. En el gobierno del PLD, lo que hacía eran tener contratos alternativos con otros laboratorios internacionales de Estados Unidos y de la India, también Alemania. Por ejemplo, cuando cerró la sede aquí, el laboratorio Merck, Alto Costo estaba buscando el componente de los medicamentos que se lo compraban a Merck a otros laboratorios internacionales. Y educaba al paciente. El doctor o la fundación le daba seguimiento. Si el paciente se adaptaba, pero miren, eso era así, puntual, porque era la vida de esa persona. Y en caso de que había un retraso o había un problema con la matriz, dígase con el laboratorio, y que podría haber, y ahí hacían y jugaban con medicamentos, con dosis, dígase pastillas, en lo que se resuelve. Y miren, nosotros no podemos aguantar más porque hay algunos que las pastillas no les hace efecto, y investigaban. Tengo conocimiento de causa personas que padecen de púrpura, lupus, esclerosis múltiple. Entonces, Nayeli afirma que lleva más de 2 años esperando un cambio de medicamento y eso significa que el problema no es únicamente la disponibilidad de fondos, sino el proceso de autorización. En términos de gestión pública, existe una diferencia entre financiar medicamentos, entregar medicamentos y aprobar cambios terapéuticos. El Estado puede tener el presupuesto asignado, pero si la burocracia tarda meses o años en evaluar expediente, el paciente queda desprotegido. ¿Ustedes saben lo que pasó ahí realmente? Que después que asumió el gobierno del PRM, sacó a los pacientes de alto costo que estaban en el PLD. También tengo conocimiento de causa. Y las fundaciones no dicen eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque la retaliación de eso es, me van a quitar el medicamento a mis pacientes. Esa es la retaliación. Entonces, el Estado, como yo le dije a ustedes, puede tener el presupuesto asignado, pero si la burocracia tarda meses o años en evaluar el expediente, el paciente queda desprotegido. ¿Y cómo años de evaluar el expediente si hay un cuerpo médico que expone sus exequaturs? Hay un consejo médico. Dígame, eso es como la aseguradora, que tengo yo que probarle a ellos, hasta para hacerme un proceso dental, de que fue un proceso dental por la dentista y que no fue nada estético. Cuando un medicamento biológico deja de funcionar, continuar administrándolo. Miren, cuando un medicamento tarda en administrárselo al paciente, el paciente no mejora. Puede acelerar las complicaciones, genera gasto inútil para el Estado, si no es consecutivo. Entonces, el Estado paga un tratamiento que ya no produce resultado. Entonces ahí atala con promesa cal, porque hay muchas cosas que en esta administración del gobierno del PRM le ha quitado a los ministerios y le ha asignado a una institución. Antes, el Ministerio de Salud era el que inspeccionaba junto con Medio Ambiente los problemas y las denuncias sanitarias, salubre, ambientales, porque afecta la salud del individuo.
Entonces, cuando yo llamo al Ministerio de Salud, mira, inspecciónenme porque creo que hay plomo, creo que hay hollín y me está afectando, tengo una afección pulmonar o tengo una ñáñara en la piel por un componente, un compuesto en las construcciones, hay un equipo que tiene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, que lo coloca en el balcón, en el aire, que yo estoy todavía esperando el mío, desde hace como 1 año y medio, diciembre del año pasado, 2 años, que en mi balcón aparecía negro de hollines. Yo tengo 2 perritos blancos y estaban grises. Entonces, las quejas de otros condómines, y pusieron en la esquina justamente, y yo estoy esperando todavía 2 años. Entonces, medio ambiente, bien, gracias. Y salud pública, bien, gracias. Y esto me indica a mí que hay un problema del Ministerio de Salud. Miren, muchos políticos creen que es un juego el Estado. No es lo mismo administrar una empresa privada con éxito o quebrada, porque hay empresarios que se destacan por quebrar empresas, y otros por éxito, que administrar 11.200.000 mal contados. Instituciones que están todavía obsoletas, que hay que tecnificar, que hay que capacitar, que hay que tener un excelente recurso humano para ver si esa persona tiene el perfil, porque ese me nombró el administrador o el ministro porque yo le di dinero para la campaña y no tiene el perfil. Siempre buscan los recursos humanos el perfil más apegado, o sea, el currículum más apegado al perfil de esa posición. No es lo mismo de salir del sector privado para el sector público, para nada. Entonces, centralización excesiva en Santo Domingo. La denuncia de la Fundación apunta a la vulnerabilidad administrativa clásica dominicana. Todo se decide en Santo Domingo. Entonces, que me extraña que Santiago no haya pedido. Es más, tiene que haber una dirección regional, para eso están las direcciones regionales. Las direcciones regionales vienen siendo como el representante de la cara de la matriz, de la casa matriz, que viene siendo el Ministerio de Salud. Cuando ya hay algo que sobrepasa a la capacidad de la dirección regional, es el encargado de gestionar a la casa matriz. Tenemos este problema. Denuncio este problema. Todo se decide en Santo Domingo. Un paciente de Dajabón, Montecristi o Santiago depende de una autorización central, donde el tiempo pasa como un suero, aumenta el costo del transporte, el ausentismo, aumenta la posibilidad de perder la cita o medicamento, porque esas personas tampoco se pueden trasladar solas. Tiene que haber un familiar acompañándolo, y ese familiar, el trabajo ahí, respirándole al cuello. Entonces, aquí hay una falla de logística. El programa de alto costo se ha convertido en el cuello de botella. El programa de medicamentos de alto costo nació para cubrir tratamientos extremadamente caros, pero cuando aumenta la cantidad de pacientes sin aumentar proporcionalmente presupuesto, personal evaluado, capacidad logística, digitalización, se produce ahí la saturación operativa y el cuello de botella. ¿Dónde está fallando el Estado dominicano? Señores, en la planificación. El país está envejeciendo. Ahí debe de haber un trabajo interinstitucional con la ONE. Déjame yo hacer anualmente o semestralmente, porque ahora mismo yo estoy sana, Dios me libre a mí, pero ahorita yo puedo tener un cáncer. Déjame yo hacer una evaluación, una estadística trimestral, cuatrimestral, semestral, anualmente, de los pacientes, porque tenemos una población envejeciente, sobreviven más personas con enfermedades crónicas, hay más pacientes con cáncer, artritis reumatoide, Crohn, colitis ulcerativa, enfermedades raras, y la demanda crece rápido, y al crecer tan rápido no le permite a la institución maniobrar. Pero eso son políticas centrales, y eso se debe de manejar desde el Ministerio de Salud. Yo no tengo que esperar que una fundación me esté hablando.
Al contrario, las fundaciones son facilitadoras de personas que le ingresan buscando ayuda porque no tienen el presupuesto para eso. El modelo de financiamiento. Las ARS cubren parte de los tratamientos, pero los medicamentos biológicos de alto costo suelen terminar en el programa estatal. Yo pago un seguro carísimo y ay, papá, para un tratamiento que me lo... Dice el seguro que me lo cubre, pero miren, eso es un vía crucis. Yo tengo nada más un 70% y se me acabó la cuota. Entonces, que hay un problema. Por eso es, las ganancias se privatizan y los riesgos son más costosos. Y esos riesgos costosos se socializan. Dígase, vámonos para el Estado. Una ARS administra el afiliado. El Estado termina pagando muchos de los tratamientos más caros. Entonces, yo me tengo que sentar con el sector de ARS. ¿Qué es lo que está pasando también? Porque entonces no tenemos salud y ambos, todos los sectores de esa materia de salud, está violando la Constitución, francamente, hasta que aparezca un caso que consterne a la sociedad. Gobernanza. Cuando una paciente espera 2 años por una autorización, aquí no estamos frente a un problema de médico, ¿no? Esto es un tema de gobernanza. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me tiene que responder a mí el Ministerio de Salud? ¿Cuántas solicitudes están pendientes? ¿Cuál es el tiempo promedio de aprobación? ¿Cuántos cambios terapéuticos esperan por evaluación? ¿Cuántos pacientes abandonan tratamientos por retrasos? ¿Cuántos fallecen mientras esperan? ¿Y cuántos pacientes son supervivientes? Que esa cifra no la dicen. Ustedes van al oncológico y pregúntense cuántos pacientes han sobrevivido a sus tratamientos. Para que ustedes vean. Así que esto, la discusión pública se suele centrar en presupuesto, en presupuesto, en presupuesto. Pero si mañana se duplicara el presupuesto del programa de alto costo, va a seguir existiendo si no se corrige los procesos de aprobación, la digitalización de expedientes, la descentralización regional, coordinación con las ARS y los tiempos máximos obligatorios de respuesta. Así es que termina todo esto. Y se evita, pero no. No. Las fundaciones tienen el temor de decir que realmente hay personas que le han sacado del programa. Porque estaba del PLD, porque hasta politizan eso. Politizan la salud de cada dominicano y dominicana. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso vamos a ver la excusa que tira alto costo. Ay, no, nosotros no tenemos presupuesto. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Bueno, seguimos. Vamos a ver la excusa que presenta Alto Costo. Alto Costo dice que no tiene recursos para cubrir todas las demandas. No es porque Alto Costo no quiera, sino porque no tiene los recursos, aseguró Félix. El encargado de comunicaciones del programa de medicamentos de alto costo, Leandro Félix, explicó que no se trata de que la institución no quiera cubrir las necesidades ni atender las denuncias de las personas con las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas de colitis y Crohn, sino no dispone de los recursos para incorporarlos al proceso. No es porque Alto Costo no quiera, sino porque no tiene los recursos, aseguró Félix. Resaltó que miembros del programa y los directivos de la Fundación de Enfermedades Inflamatorias Intestinales Crohn y Colitis Ulcerosa Región Norte sostuvieron un encuentro donde le explicaron la falta de disposición presupuestaria. Vemos eso correcto, que ellos demanden y que se les incluyan, porque son personas enfermas. Pienso que es justo que a ellos se les atienda, pero República Dominicana tiene un sistema de salud totalmente inequitativo y el sistema completo no cubre la mayoría de las enfermedades, comentó Félix. Ahí me parece, miren, como una ARS privada. Nadie elige la enfermedad que tiene. El sistema de República Dominicana es un sistema injusto, muy injusto, que debería incluir todo lo que esté enfermo, tenga o no tenga seguro, contributivo o subsidiario, para cubrir la enfermedad, agregó él. Según él, Félix reiteró que la solución no está en Alto Costo y que la institución permanece a la espera de una asignación del próximo presupuesto de 7.300 millones de pesos, el mismo del año pasado. Por lo tanto, lo que tenemos es garantía para que todo el que está en el programa, pero pensar incluir nuevas personas no depende de Alto Costo. Tiene que tener un presupuesto para sostener los medicamentos que requieren esas personas. Entonces, señaló que actualmente Alto Costo, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, CISARIL, y demás actores del sistema trabajan en un proceso de apertura de un mecanismo que intenten incorporar más personas al programa, pero todavía no está disponible, pero ese mecanismo tiene trabajándose desde el 2020. Desde 2020, entonces sacaron a los que estaban ahí. Yo conozco personas que no reciben su tratamiento del 2022. Entonces, en una lista de espera, todos agarrándose de las manos, viviendo el día a día.
En inteligencia estratégica hay que separar estos hechos en tres partes. Lo que dice alto costo, lo que realmente significa esa declaración y si el argumento es suficiente para justificar la situación actual. ¿Está mintiendo alto costo cuando dice que no tiene recursos? No necesariamente, pero perfectamente posible que el programa de alto costo tenga hoy restricciones presupuestarias reales. El problema es que no responde a la pregunta de fondo. ¿Por qué antes podía incorporar pacientes y ahora cada vez más la lista es larga y es de espera? ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué antes podía incorporar pacientes y ahora cada vez tiene más listas de espera? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa lista, usted pide su presupuesto siempre en diciembre, empiezan en noviembre a trabajar eso. El que sabe de administración pública, los últimos 3 meses, el último trimestre de cada mes, se van haciendo el POA, el trabajo, lo que se va a pedir para el presupuesto, para que se le asignen el presupuesto de febrero. Entonces, pidiendo el mismo presupuesto, está como muy... Yo quisiera ver de ellos la memoria. Me voy a meter a hurgar en la página de ellos a ver. La memoria de ellos. Porque eso no es así. En administración pública, cada institución en los últimos 3 meses de cada año tiene que empezar a trabajar para ir pidiéndole al Estado, a la Dirección General de Presupuesto del Poder Ejecutivo, se necesitan tantos. Qué conveniente el mismo presupuesto del año anterior. Lo que revela el discurso de alto costo es la narrativa. No hablan de eficiencia, de compras, ahorro, auditorías, reducción de costo ni priorización. Hablan exclusivamente del presupuesto. No tenemos recursos, recibimos, imagínense, el mismo del año pasado. Cuando una institución solo puede explicar su problema así, que necesitamos más dinero, es que no son capaces en la institución. Ahí hay un maco, ahí hay algo en la cadena de administración. Porque como una institución de prioridad nacional, yo tengo que ir todos los años, ir actualizando. He recibido tantas solicitudes, tantos pacientes, clasificarlos por enfermedades, el costo de esas enfermedades, buscar presupuesto de otros laboratorios internacionales, hacer licitaciones constantes. Ahí hay un maco. Ahí hay un maco. Entonces, la pregunta más incómoda es, si el presupuesto ronda de 7.300 millones de pesos anuales, ¿por qué crece en la lista de espera? ¿Por qué? Díganme. Aquí vamos a hablar sobre los escenarios probables. Escenario 1, más pacientes que antes. Cierto, la población envejece cada rato, hay más cánceres, hay más enfermedades autoinmunes, más diagnósticos. ¿Esto es previsible? ¿Eso se ve? Todos los años siempre se incrementa la cifra de una persona padeciendo una enfermedad crónica. Eso no es una excusa para alto costo. Escenario 2. ¿Medicamentos más caros? Puede ser. Muchos medicamentos biológicos modernos cuestan millones de pesos por paciente. Sí. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué otros países reducen costos usando biosimilares y compras consolidadas? La pregunta del millón, ¿por qué otros países reducen costos usando biosimilares y compras consolidadas? Dígase, si este medicamento me subió bastante con este laboratorio, déjame buscar los compuestos similares. Otro laboratorio más cercano, vamos a ver, Costa Rica, que se destaca en eso. Vamos a ver. Tienen los mismos componentes, tienen esta misma cosa. Y yo me siento. Ahí se juega. Escenario 3, que es la más clara. Ineficiencia administrativa, que es lo que aparece aquí. ¿Cuántos pacientes esperan al año para entrar, para cambiar medicamentos, para recibir aprobación? El problema ya no es financiero, es operativo. Y eso es lo que hace que tenga ese cuello de botella. El presupuesto crece menos que la demanda.
El presupuesto crece menos que la demanda. Entonces, aquí hay un problema de información administrativa. Porque no están dando, parece que alto costo no está dando la explicación principal de por qué hay que aumentarle el presupuesto anualmente. Entonces, el presupuesto permanece prácticamente congelado mientras aumenta la inflación médica, aumenta los pacientes y aparecen nuevas terapias. Ahora viene la pregunta del millón y dice, ay, porque Yelandra del PLD, Yelandra no. ¿Por qué todo el mundo compara al gobierno del PRM con los del PLD? Porque durante la gran parte de los gobiernos del PLD, el programa de alto costo atravesó etapas de expansión. No porque el sistema fuera perfecto, sino porque incorporaba nuevas patologías, aumentaba cobertura, ampliaba beneficiarios, tenía menor presión demográfica. Pero hay algo que la gente suele olvidar. El programa de alto costo desde el 2012 no enfrentaba el mismo volumen de pacientes hasta el 2019. ¿Por qué? Porque ellos agilizaban, tenían el librito metódico, metodología, y vivían constantemente buscando laboratorios, mira que este paciente está creciendo de esta manera, pero que el PRM se estancó. Se estancó en las estadísticas. Se estancó. Después del COVID-19, a raíz del virus, las enfermedades se incrementaron. Y acuérdense que el virus también activaba las enfermedades viejas. Entonces, lo que hace es que crezcan más pacientes en tiempos récords. Por ejemplo, a mí me dio COVID y de un momento a otro empecé a tener problemas hormonales y los riñones. Y yo, espérate, ¿cómo fue? Yo tomé mucha agua, ¿de dónde están los riñones? Y ahí yo como toda una paciente disciplinada. Entonces, mapa de deterioro institucional desde el 2020 hasta el 26, asumiendo agosto 2020. Situación, el PLD en el 2019 dejó la situación, programa en expansión, con su lista visible y no tenía esa presión mediática que tenemos ahora hoy en día. Ahora bien, siempre ha dependido del presupuesto central. Cambio de gobierno, pandemia, prioridad nacional, COVID-19, vacunas, emergencia sanitaria, consecuencias, reasignación de recursos, acumulación de expedientes. 2021, comienza a aparecer las demandas represadas, ahí, recopilándose. Pacientes que no fueron diagnosticados durante pandemia entran al sistema. Empieza a aumentar la presión. 2022, incremento acelerado de enfermedades crónicas diagnosticadas, más solicitudes, más medicamentos biológicos, mayor costo para los pacientes. 2023, primeras señales visibles y retrasos administrativos, quejas por aprobaciones, procesos más lentos. La institución sigue ahí y va perdiendo la velocidad. 2024 aparece la fundación, que es denunciando más de 60 pacientes esperando ingreso. Desde el 2024, ya esto es un patrón. Ustedes me excusan. 2025 se agrava el cuello de botella. Cambio de medicamentos pendientes, retraso, centralización. Y 2026, miren lo que estamos viendo hoy en día. Díganme, el verdadero problema de esto en inteligencia pública es la ausencia de reforma, agilidad y de información. Alto costo fue diseñado para atender cantidades de pacientes por año y lo dejaron en expansión. Pero aquí, a partir del 2020, se crea el cuello de botella porque le quedó corto lo administrativo. Así que se tiene que trabajar primero. Va a haber el crecimiento poblacional en República Dominicana, ver las esperanzas de vida del dominicano promedio, ver las enfermedades crónicas que son más y las terapias costosas, buscar alternativas. Ya. Ahora bien, por otro lado, Ministerio de Hacienda. Cuando yo veo que Magín dice, más del 90% estimado en el plan anticrisis provendrá del 1% más rico. El ministro de Hacienda y Economía se refirió que el Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados.
El ministro de Hacienda y de Economía, Magín Díaz, aseguró que ayer que el 90% que se estima recaudar con el proyecto de ley sobre medidas de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional provendrá del 1% más rico de la población. Entonces, yo le voy a desmontar responsablemente esto. Ok. Magín Díaz dice que más del 90% de la recaudación provendrá del 1% más rico. Ajá, esa es la narrativa. Y me suena hasta teoría conspiranoica. Pero al final, el problema real, quien absorbe finalmente el costo económico, nosotros todos. Les voy a decir por qué. Primera observación, Magín cambia el marco del discurso. Cuidadosamente, él dice, el 90% de la recaudación provendrá del 1% más rico. No es lo mismo decir que el 90% del impacto económico recaerá sobre el 1% más rico. Repito, la primera provendrá el 1% la recaudación, pero lo que realmente aquí dice el impacto, o sea, sí, van a impactar a los más ricos. No, señor. Entonces, aquí hay dos cosas. Un impuesto puede cobrarse inicialmente a grandes empresas, inversionistas y grandes patrimonios, pero luego se traslada mediante precios, alquileres, honorarios, reducción de inversiones, reducción de empleos y menores salarios. En inteligencia económica esto se le llama incidencia económica del impuesto. No es incidencia legal. Lo que el proyecto dice realmente, no solamente toca a los ricos. Magín afirma que no afecta a la clase media. Sin embargo, el proyecto crea un impuesto del 10% sobre las ganancias del capital inmobiliaria para personas físicas. En su artículo 14 y siguiente, habla lo siguiente. Significa que una persona vende una propiedad y obtenga una ganancia. Deberá pagar. La exención principal es la reinversión en vivienda habitual. Si yo tengo una tierrita y la quiero vender para meterla en un certificado financiero y vivir de eso, yo tengo que pagar el 10%. Antes no. Entonces, la pregunta principal, ¿solo el 1% más rico vende inmuebles? No. Yo no he visto a Rainieri vendiendo su casa. Mucha clase media acumula patrimonio precisamente mediante inmuebles para venderlos, para tenerlo ahí, que suba de valor y déjame ponerlo en mi certificado financiero. Sí toca a profesionales independientes. Magín dice que no afecta a las MIPYME, pero yo soy una MIPYME, yo soy un pequeño. Yo misma andante, yo soy una pequeña industria, un pequeño comercio, yo misma andante con mis consultorías y asesorías, advisory. El proyecto amplía significativamente la definición de asistencia técnica, artículos 12 y 18. Incluye consultoría, asesoría, análisis, diseño, recursos humanos, mercadeo, logística, informática, inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo de software, transformación digital. Y nosotros queremos ser el hub de la inteligencia artificial, matándome esa nueva clase emergente de emprendedores. Es decir, que gran parte de la economía del conocimiento, gran parte de la economía de nuestro cerebro, aquí vamos a pagar impuestos. Y no estamos hablando únicamente de los multimillonarios. Los empresarios aquí no tienen ni puta idea, y discúlpenme la palabra, de lo que es inteligencia económica e inteligencia comercial. Pueden buscar firmas grandísimas y no es lo mismo cuando una persona sale de escuela de inteligencia internacional. Lo confunden con inteligencia corporativa. Entonces, estamos hablando aquí de consultores, ingenieros, programadores, analistas y firmas pequeñas especializadas, como inteligencia política, political intelligence, inteligencia política, en inteligencia artificial, ciberseguridad, en análisis de datos, database. Bien. Los impuestos sobre pago al exterior. Los artículos 20, 21 y 22 crean o fortalecen retenciones sobre regalías, licencias de software, publicidad digital, almacenamiento de datos y servicios tecnológicos. Esto afecta directamente a agencias digitales, startups, empresas tecnológicas, profesionales que utilizan plataformas internacionales y nosotros queremos ser el hub de los semiconductores. Ajá. La pregunta, ¿quiénes usan Google, Meta, AWS, Microsoft, Adobe o software especializado? No solamente el 1% de los más ricos, porque hay muchos ricos que son analfabetos digitales. Sí, apenas saben usar WhatsApp y usan Instagram y Facebook para brechar.
Entonces, la debilidad aquí más grande que tenemos en el proyecto de Magín, cuando habla de recaudación, el proyecto habla de presión tributaria, que son dos conceptos distintos. Por ejemplo, en el artículo 23 se modifica el sistema de anticipo para empresas medianas y grandes. Aunque la empresa no haya cobrado totalmente sus ingresos, debe adelantar recursos al Estado. Y esto afecta a la liquidez, al flujo de caja, capacidad de inversión. Esto no es un impuesto nuevo, pero sí una extracción financiera adicional. El problema de las MIPYMES, según Magín, eso no afecta a las MIPYMES. Sin embargo, el proyecto introduce que reclasifican a los contribuyentes y redefinen los umbrales del régimen simplificado tributario en su artículo 23 y 25. La realidad es que muchas pequeñas empresas que crecen terminan saliendo del régimen simplificado. En otras palabras, hoy eres pequeño, mañana creces, pasa una carga administrativa mucho más compleja y vuelvo para atrás, y soy informal. Lo que Magín no explicó aquí es que el proyecto dedica numerosos artículos a cobrar más eficiente, endurecer mora, aumentar intereses, aumentar recargos, ampliar facultades de cobro, regularizar deudas, artículo 2 y 9. Pero dedica muy poco espacio a la reducción del gasto público, eficiencia estatal, reducción de nómina, reducción de subsidios ineficientes, eliminación de duplicidades. Entonces, contradicción total con el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. Y esta gente vinieron fue en balde. Ellos mismos dicen que el problema estructural está identificado, porque no solamente es recaudar más, es mejorar la calidad del gasto, combatir la evasión, reducir las exenciones ineficientes, reformar el sector eléctrico, mejorar la transparencia presupuestaria. Y aquí entramos en la inteligencia política. La narrativa de Magín está neutralizada para la resistencia social. No se preocupen, que esto todos los pagarán los ricos. Pero la realidad, cuando se empiece a ejecutar, propietarios inmobiliarios, profesionales independientes, empresas tecnológicas, consultores, proveedores de servicios, negocios en expansión, usuarios en plataformas digitales, son los que se van a ver afectados. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso las internacionales. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Yo tengo el tiempo encima, Dios mío. Bueno, vamos a ver las internacionales. En el Team Marín de Doping, Cucaramacra, Titirifue. El viernes vamos a ver si firma el acuerdo de paz. El acuerdo de paz con el patrón que tiene Irán. De sí, vamos a firmar. Y mientras tanto se van. Ahora mismo desbloquearon a Irán y está vendiendo barriles de petróleo. Y yo, uy, con el mismo régimen. Bueno, Cuba dice así. Advierte Estados Unidos el tráfico de propiedades confiscadas en Cuba. El Departamento de Estado amenazó con sancionar a una compañía extranjera que estaría implicada en esa práctica. Estados Unidos emitió ayer el martes una carta de advertencia a una empresa extranjera que no especificó por estar presuntamente vinculada al tráfico de propiedades confiscadas en Cuba. El Departamento de Estado afirmó en su cuenta de X de los altos directivos de la compañía que podrían quedar sujetos a restricciones migratorias bajo la legislación vigente. Entonces, ¿qué significa, señores, el tráfico de propiedades confiscadas? La expresión tiene un término, señores, legales específicos. Dice así: después de la Revolución Cubana de 1959, el gobierno de Fidel Castro nacionalizó miles de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses y empresas extranjeras sin compensación considerada adecuadamente por Washington. Estados Unidos nunca reconoció como legítima muchas de esas expropiaciones. Pero cuando hoy en día empresas extranjeras que administran un hotel construido sobre una propiedad confiscada, explota un puerto nacionalizado, desarrolla proyectos inmobiliarios en el terreno expropiado, obtiene beneficios de activos reclamados por antiguos propietarios estadounidenses, Washington considera que se está traficando con bienes confiscados. Entonces, la base legal, señores, que es la ley denominada Helms-Burton de 1996, especialmente su título 3 y su título 4. ¿Por qué la advertencia es importante? Porque no se trata solamente, señores, de sanciones económicas. Marco Rubio está utilizando un arma diferente, restricciones migratorias. El mensaje es, si usted dirige una empresa que gana dinero con propiedades confiscadas de Cuba, por parte de Cuba, podría usted perder acceso a los Estados Unidos. Y esto afecta a presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, accionistas importantes, familiares inmediatos en algunos casos. Ese es el caso también de varios puertos, creo que el de Cienfuegos, sí, y hay otro en Cuba que pertenece a unas familias cubanoamericanas que están ahora mismo en Estados Unidos y por eso que hay problemas con el combustible. Para muchos empresarios europeos, canadienses o latinoamericanos, perder acceso a Estados Unidos puede ser más costoso que abandonar un negocio en Cuba. ¿Por qué ahora? Hay tres razones. Trump está regresando a la política de máxima presión. Durante algunos periodos, Washington buscó apertura y diálogo, pero Trump no coge esa. Más sanciones, más restricciones financieras, más presión diplomática, más concesiones. Cuba atraviesa ahora su peor crisis económica en décadas. Escasez de combustible, déficit energético, apagones masivos, caída de producción agrícola, inflación elevada y migración récord. Así que golpear a tercero es más efectivo que también que golpear a Cuba. Desde una perspectiva de inteligencia económica, Estados Unidos entiende que sancionar directamente a Cuba tiene rendimiento decreciente. O sea, a mí qué me importa, hay gente que dice, me importa que me sancionen, pero siguen operando. Entonces, ahora mismo están presionando a los que hacen negocio en Cuba. ¡Qué belleza! Y hay una cosa, señores, hay una narrativa dentro del mismo Estados Unidos, que yo le expliqué a ustedes, en este escenario de acuerdo, ¿quién perdió? ¿Quién ganó? Tácticamente Irán,
pero también políticamente Trump, porque Trump es una persona que lo que dice lo hace. Yo voy a invadir, no invadió, pero bate en vigilia, porque acuérdense que los acuerdos con Irán han sido acuerdos previos durante la administración de Obama, durante la administración de Biden, durante la administración de Clinton, demócrata. Acuérdense también que durante la administración de George W. Bush fue cuando se intervino Afganistán y luego Irak y la ejecución de Saddam Hussein. ¿Qué está pasando ahora? Quieren montar la narrativa que perdió, pero no. Ahora mismo, y él tiene en sus manos el patrón de Irán. Irán cree que tiene ventaja. Y ahora con esa firma, con todos los países, Francia, el G7, que miren, firmamos el acuerdo, pero si Irán viola el acuerdo, le van a tirar sus cohetazos. Así que hoy es miércoles, que tengan excelente jornada y nos vemos como siempre mañana a las 7 por Noticias CTV y más.